legítima de ganar, tienen el sueño, el anhelo de que este bloque opositor termine apoyándolo antes de la primera vuelta. Por algo están todavía fraguando. Y no me extrañaría que de aquí a marzo, en algún momento, Leonel Fernández y Abel Martínez se pongan de acuerdo, Abel vicepresidente y Leonel presidente, para hacer una fórmula única tratando de forzar una segunda vuelta o de forzar. ¿Y qué representaría eso para el PLD? El PLD tiene mucho que perder, insisto. Es el partido que más se ha quedado atrás, no ha trabajado su marca partido, insisto. Porque se ha quedado con la imagen de la corrupción. Además, Abel ha sido un candidato que, lejos de unificar el partido, ha significado división del partido. No en vano vemos cómo en Santiago, que es su plaza, han renunciado a la mayoría de los dirigentes notorios que habían en esa plaza. Se renunció Julio César Valentín y creó su propio partido. Pero también renunció Víctor Suárez hace poco, que era el diputado de mayor notoriedad. Renunció Jeffrey Infante también, renunció Silvio Durán, renunció una serie de dirigentes que significan presencia para Santiago y que eran importantes en el PLD y que se han ido. ¿Por qué se han ido? O sea, la pregunta acá es ¿qué está haciendo Abel o qué ha dejado de hacer Abel? Que muchos dirigentes se están yendo de su lado. Eso es importante analizarlo. Y el PLD tiene también una disyuntiva. Hay un líder natural, que es el expresidente Danilo Medina, y está el candidato presidencial. Y esas fuerzas hoy mismo deben estar haciendo algún tipo de enfrentamiento entre ambas. ¿Qué tiene que hacer el PLD o qué está haciendo el PLD a mi modo de ver? Es jugársela en plazas municipales para asegurar su estructura continúe dentro del PLD y apostar en el 28 a un recambio. El PLD hoy no tiene muy poca posibilidad de alcanzar el poder, menos con la forma en que lo ha venido gestionando Abel Martínez. Ahora, qué distinto hubiese sido el panorama con una Margarita o con un Francisco Domínguez Brito. Qué distinto hubiese sido ese panorama. Pero en la política no es de escenarios ideales, sino de acción. Y el que no trabaja con disciplina, con esmero, no solo la maquinaria, sino la comunicación, está condenado a fracasar. Pero tú piensas que si el PLD endosa la candidatura a Leonel Fernández, esto no significará ya definitivamente la desaparición como partido influyente del PLD. La desaparición viene cuando descuidas la marca. Y hoy intentaron hacerlo durante las primarias, intentaron darle una identidad al partido, contrataron consultores políticos, trabajaron la marca, se notaba que había una marca, pero durante todo este año ha estado apagado. No ha habido razones para permanecer en el PLD, no hay un tema de identidad. El canal de YouTube que habían lanzado ha mermado su producción, su salida al aire. Los dirigentes cada vez se sienten menos representados y menos escuchados. Entonces, no desaparece por aliarse con Leonel, va a desaparecer porque no cuidan su marca. Lo mismo que le pasó al Partido Reformista. El Partido Reformista ha descuidado su marca, ha descuidado su esencia, ha cerrado los espacios al debate y a la discusión y se han quedado enclaustrados una serie de dirigentes. Y eso ha permitido que también dentro del Partido Reformista cada vez haya menos identidad. Y la gente que sentía identidad hacia el origen del Partido Reformista ha empezado a crear diferentes movimientos y partidos políticos distintos a lo que es el Reformista Social Cristiano. Pero lo mismo le está pasando al PRD. Miguel Vargas tiene una candidatura presidencial como el presidente distinto, pero todavía no da razones de por qué él ser parte del PRD. Y al no tener una campaña al PRD, también está condenado a desaparecer o a ser un partido bisagra. La desaparición de los partidos, y esto es algo importante, o la desaparición en política nunca es total. Yo voy a poner un ejemplo muy característico de que las muertes en políticas no existen. Cuando Hugo Rafael Chávez Frías ganó en el 98,
el principal partido que estaba atacado era Acción Democrática. Y parecía que nunca más iba a levantar cabeza. Y sin trabajar la identidad como tal, pero sí basado en los dirigentes, ha hecho que Acción Democrática hoy siga siendo una fuerza importante en Venezuela. Pero pongo otro ejemplo, Alan García en Perú. Alan García, cuando salió en Perú en el 92, que creo que dejó de gobernar, salió con la peor popularidad posible. Y todo el mundo lo daba por descontado de que no volvería a la política. Pero hay un ejemplo... Y fue reelecto en el 2006. Un ejemplo dominicano más explícito, que es el doctor Joaquín Balaguer. Cuando Balaguer salió del poder en el año 1978, a mí personalmente me parecía imposible que pudiera regresar al poder, porque salió después de nosotros haber salido a las calles muchas veces, ¿no?, denunciando la dictadura yanqui balaguerista y todo aquello, la muerte y la represión y la banda colorada y los 500 millonarios que dijo el PLD, sí, etcétera, todo eso. Y sin embargo, el doctor Balaguer y el Partido Reformista volvieron al poder. Ahora, yo creo que no debemos poner los bueyes delante de la carreta. Y pienso que el PRM se ha concentrado, importante este detalle, se ha concentrado en los municipios, sabiendo que las elecciones de febrero son municipales y que los resultados de esas elecciones de algún modo se reflejarán en las elecciones congresuales y presidenciales. Por eso tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD han denunciado en más de una ocasión que el gobierno está comprando alcaldes y directores de distritos municipales. Y de acuerdo con algunos trabajos de campo que yo he visto, parece ser que el PRM podría ganar la mayoría de las alcaldías y de los distritos municipales, porque esa es la primera elección. Después veremos lo que pasa en la otra, cómo se trabaja. Y la alianza de la que estamos hablando, yo quisiera saber cómo será, porque eso que dice tanto Giorgi como tú, el PLD tendría todas las de perder, aun cuando el PLD sigue teniendo una estructura política más fuerte a nivel congreso, a nivel municipal que la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no tiene candidatos. No tiene candidatos mayoritariamente, contrario al PLD, que sí los tiene, porque el PLD, la marca PLD, tuvo 20 años, ¿no?, en el poder, y de algún modo eso tiene una impronta en la República Dominicana. Y Danilo ha dicho, voten, no importa la alianza, voten por el PLD. Y llama a la gente a votar por el PLD, ni siquiera por la alianza, a votar por el PLD, porque él sabe, tú tienes razón, no es la desaparición del PLD, es el debilitamiento que se pueda producir en esa estructura política que se llama PLD, porque desaparecer, un partido desaparece de la noche a la mañana, como no desapareció el Partido Reformista, como no ha desaparecido el PRD, a pesar de que Miguel Vargas es el político de mayor tasa de rechazo en este país, junto con Leonel Fernández. Yo creo que el PRM está concentrado en ganar las elecciones municipales antes y no preocuparse mucho todavía, porque como tú dijiste, tiene tiempo hasta febrero para la elección de los candidatos congresuales y congresuales. Entonces, concentrémonos en esa parte, es lo que piensa el PRM, y después vemos la otra parte. Yo quisiera agregar algo de lo del PLD. El PLD está jugando a tener mayoría, digamos, tener la mayor representación posible a nivel municipal. El PLD no está jugando al 24. O sea, el PLD de Danilo Medina, para mí, no está jugando al 24, está jugando a la construcción de la base del 28. Yo estoy de acuerdo contigo. Y tiene varios candidatos que pudieran ser potables, que pudieran ser esa juventud renovando al partido. Uno puede ser Juan Ariel Jiménez, por ejemplo, que cada vez que lo colocan a hablar, lo colocan en función de presentar un estadista, de presentar a alguien que está preparado. Y lo tienen girando el país.
pero también está preservándolo algunos miembros del comité político, donde se están concentrando en específicas situaciones que pueden ganar. Por ejemplo, la de Santiago, que está vinculado a Monchi Fadul, que es su hijo el que está aspirando, pero también está Francisco Javier involucrado de forma presencial en Santiago, y mismo Abel Martínez, que no le conviene perder Santiago. O sea, lo peor que le puede pasar a la carrera política de Abel Martínez es perder la candidatura de la alcaldía de Santiago, que ya la perdió, porque al interno su candidato nunca fue Víctor Fadul. Víctor Fadul nunca lo apoyó a él. Entonces ya él tiene una derrota, que es que no pudo elegir su sucesor de forma orgánica. Eligió a alguien que no va a corresponder a los intereses de Abel Martínez. Abel Martínez, sabiendo esto, se ha concentrado mucho también en Santo Domingo Este, que es una plaza por naturaleza muy pro PLD. Entonces ha estado muy involucrado allí, y también hay miembros del comité político también enfocados en Santo Domingo Este. Y él está el Distrito Nacional. Una plaza muy difícil de ganar, porque del otro lado ya se confirmó Carolina Mejía. Y Carolina Mejía tiene un índice de popularidad muy alto. Pero sí vemos cómo estos tres representan mantener vivos los colores del PLD. Entonces, habrá que ver cuál será la estrategia en lo congresual. Raniero, te quiero pedir permiso, tenemos que hacer una pausa. Para regreso a la pausa. Yo lo que no tengo claro, y tú podrías aclarármelo y aclarárselo a los amigos televidentes, es si esta alianza, para apoyarse en las presidenciales, si tiene que ver con las municipales, el que saque más votos en las municipales deberá apoyar al que saque menos en las presidenciales. Eso no tengo claro. Tú sí. Eso todavía no ha quedado claro, todavía no ha quedado tampoco estar determinado si va a haber una alianza a nivel de candidatura presidencial. Por ahora son 18 senadurías y 120 alcaldías. Bien, vamos a la pausa, regresamos en breve. Comienza la temporada del año, donde los enfrentamientos los vemos en todo el país. Estamos hechos de béisbol, estamos hechos de béisbol, estamos hechos de béisbol, estamos hechos de béisbol. Esa va a caer, se sienten los relámpagos, esto se va a poner bueno, la lluvia no para esa fiesta de palo. Disfrutemos junto a Banreservas la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que ahora la mayoría de los dominicanos cuenten con oportunidades de empleo y un sustento digno. Lo logramos juntos. 4.8 millones de dominicanos con empleo. Gobierno de la República Dominicana. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Un esfuerzo de todos
unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Te hice la pregunta en el bloque anterior porque yo podría entender el esfuerzo de ambas fuerzas políticas por lograr el segundo lugar. En las encuestas, el segundo puesto lo tiene Leonel Fernández, en todas las encuestas. Por el contrario, el candidato del PLD, Abel Martínez, no, por las razones que tú mismo has dicho, no logra despegar, no suscita, no crea pasiones, no tiene como liderazgo, la fuerza. Fuera del partido, ni siquiera dentro del partido. Es marca una debilidad terrible. Y todas las encuestas marcan como una tendencia en ese sentido. Si las elecciones fueran hoy, el presidente seguiría siendo Luis Abinader, en segundo lugar Leonel Fernández y en tercer lugar, lejano incluso, Abel Martínez y el PLD. Por eso yo entendería a Danilo Medina cuando llama a votar por el PLD. Es decir, si el PLD logra segundo lugar en votos en las municipales, ¿quién apoyaría a quién en las próximas elecciones? Eso sería bueno saberlo. Habrá que preguntárselo a ellos, digamos. Es un tema que tienen que decidir Leonel y Danilo y Abel Martínez en este caso. No, porque en algún momento se habló de que quieren Charlie Mariotti en una declaración dice, quien gane las municipales tiene que apoyar. Exacto. Pero claro, porque, a ver, si las principales alcaldías se están quedando en manos del PLD, parece una sumatoria, un juego algebraico donde de una vez el PLD puede sacar la mayor cantidad de votos. Porque claro, si tiene a Domingo Contreras en la capital, tiene a Luis Alberto en Santo Domingo Este y tiene a Víctor Fadul en Santiago, pero además también está pidiendo San Cristóbal, que es otra plaza importante, también quedaría en manos de ellos. Hay 4 plazas que les aportarían muchos votos a la tarjeta del PLD. Te lo agrego, aún perdiendo, claro, en esos municipios, aún perdiendo, sacaría más votos, por supuesto, que la fuerza del pueblo. Por lo tanto, entonces, si el PLD logra más votos en las elecciones municipales, la fuerza del pueblo estaría obligada, dentro de ese marco de análisis, a apoyar al PLD. Y eso facilitaría entonces la reelección del presidente Abinader. Sí, pero además la otra alternativa que está ahí hay un análisis también que hay que hacer, pero hay otra alternativa que es que quien gane la mayor cantidad de alcaldías. Y probablemente el PLD también tenga la mayor ventaja de ganar la mayor cantidad de alcaldías. Así es. Pero también tengo que decir algo. En las mismas encuestas, todas las encuestas, y yo no sé cómo el PLD no ha aprovechado eso. Es cierto que Leonel está segundo. Pero cuando hacen escenarios polarizados, Abel siempre sale mejor que Leonel en ese comparativo. Entonces, Abel Martínez todavía tiene una zona de crecimiento que no tiene Leonel, porque además Leonel tiene la mayor tasa de rechazo a la hora de medirse. Así es. Entonces, yo no entiendo, y lo digo acá abiertamente, no entiendo cuál es la estrategia del PLD, la estrategia de Abel Martínez, percibo que el PLD pudiera trabajar mejor su marca. Hoy, si hay un partido que está haciendo las cosas bien, a nivel de estrategia comunicacional, o por lo menos de cuidarla, la parte estratégica ha sido el PRM. Vemos cómo ha venido incluso haciendo grandes esfuerzos por unificar una línea gráfica, por mantener... Eso ha sido difícil, donde tratar de conciliar donde ha habido conflictos, porque ya eso corresponde a la parte de operación política. Pero vemos al PRM muy concentrado a tener una identidad, una marca, una línea gráfica, e involucrarlos con la reelección del presidente. No así lo vemos con los otros partidos, que han descuidado todo esto que enamora y hace que el militante quiera estar participando activamente en las actividades partidarias.
Y además, el PRM tiene un vocero, que nosotros, que el propio presidente de la República, que está permanentemente en los medios de comunicación, que no deja pasar ninguna oportunidad en su condición de presidente del país y líder del PRM. Y usted lo ve en la semanal, un encuentro toda la semana con los medios de comunicación, cada vez está inaugurando obras, entregando títulos de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, usted dijo que iba a privatizar un hospital, que no sé quién lo dijo. ¿Quién hizo la aclaración del lugar? El propio presidente de la República, que tiene fe pública, que tiene credibilidad. Ese fue Francisco Peña, creo, el que dijo que los hospitales no estaban privatizados, que le pedía al presidente que no privatizara. Digamos, digamos, la idiosincrasia y los sui generis de algunos candidatos, independientemente de qué partidos, que a veces hacen unas declaraciones que no van en sintonía, ¿no? No, como ese caso. Yo he sentido que la estrategia en la campaña, principalmente del expresidente Fernández, se ha fundamentado en confrontar al presidente Luis Abinader, incluso sobre bases de crear noticias que después se demuestra que no se corresponden con la verdad. ¿Tú crees que esa es una estrategia correcta? Pero es que ha tenido varias fases. El presidente Fernández empezó, y toda la fuerza del pueblo, a decir, bueno, es que Luis tiene buenas intenciones, pero está fallando en esto, en esto, en esto. Yo en este programa lo dije hace un tiempo atrás. Y ahora vemos que hace la confrontación. Yo decía, qué peligroso fue lo que hicieron antes. Es que tiene buenas intenciones. Ya vendieron a la población de que era una buena persona. No lo hizo el PRM, lo hizo la fuerza del pueblo. Entonces, solidificaron las bases de la fuerza del pueblo. Digo, del presidente Leonel Fernández, del presidente Luis Abinader, a partir de las declaraciones de todos los voceros de la fuerza del pueblo. Ahí solidificaron la imagen de Luis. Entonces, en ese sentido, ahora atacan cualquier cosa. Y se ven desencajados tratando de hacerlo, porque al demostrarles que no es así, termina siendo contraproducente la imagen propia. Y se han quedado fuera de la agenda de lo que la gente realmente quiere escuchar. Se han quedado en la agenda política. Oye, tú tienes, pero dicen que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, se reunió en la Junta Central Electoral y tú, bueno, sale Antoliano. No, eso no es verdad. Y el mismo presidente de la Junta lo desmiente. Claro, eso no es verdad. Y no hay nada más peligroso que atentar contra el órgano electoral. ¿Tú entiendes? Entonces, la verdad es que... Pero ahora tengo que hacer una pausa. Vamos a la pausa.
Consultor político internacional de una gran experiencia. Yo tengo dos. ¿De qué país es este señor? Él es dominico-venezolano. ¿Dominico-venezolano? Sí, o sí. al contrario. No, él es dominico-venezolano. ¿Venezolano o dominicano? E italiano. Italiano. Son tres. Cualquiera de los tres pasaportes funciona. Sí. Raniero, tengo dos preguntas. Pero naciste en Venezuela. Nací en Venezuela, sí. Claro. Tengo dos preguntas. La simpatía de Ramfis Domínguez Trujillo, que a pesar de que aparece un poco disminuido en la encuesta Galo, ¿hacia dónde se pudiera volcar esa simpatía frente al rechazo a su candidatura presidencial por la Junta Central Electoral? Y la otra pregunta es, según la encuesta, si se produjera una segunda vuelta y esa segunda vuelta se enfrentaran Leonel Fernández y Abel Martínez, ¿Abel resulta ganancioso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, primero vamos con la de Ramfis. Ramfis representa una historia, ¿no? La historia del orden, por decirlo de algún modo, que representa una dictadura como la de Trujillo. El orden en cuanto a seguridad. Esa historia hace que de una u otra manera, solo decir Ramfis Trujillo, él tuviera alguna... Evoca el pasado. Evoca ese pasado de lo que la gente quiere recordar de sus seguidores, porque también evoca rechazo de quienes conocen el flagelo de la dictadura. Pero en este caso, él ha venido disminuyendo por unas dos cosas. No ha podido ser candidato presidencial y ya la gente entiende que él no va a ser candidato presidencial. Y eso ha venido, por supuesto, mermando porque sienten que no es una opción real. Y la gente apuesta ganador. Ahora, ¿a quién va a apoyar o a quiénes apoyarían sus seguidores? Esto se puede diluir fácilmente entre Leonel Fernández y Luis Abinader en las diferentes encuestas que nosotros hemos realizado, investigaciones. Dependerá de las motivaciones de ese target, de ese público. El que quiere un país sin corrupción se evocaría más hacia Luis Abinader. El que busca un liderazgo se evoca más hacia Leonel Fernández. Ahora, y el tema de la... Perdóname, Juan. Y está la segunda pregunta. Sí. Es ¿por qué le gana Abel a Leonel? Fácil. Leonel tiene un techo que no ha logrado superar porque no termina de cambiar su estilo de hacer política. Y ese techo no se han realizado las investigaciones para entender el rechazo que representa Leonel Fernández. Y Abel es un candidato que, si bien no es muy buen candidato, ha tenido buenos resultados para Santiago. Entonces, esa zona de expansión, de crecimiento que hablaba hace un rato, le favorece a Abel. Pero en la medida que no termine de diseñar una estrategia que venda sus resultados, que se vea cercano, que opere la parte política, que es importante, donde voceros se sientan representados en él para que puedan hablar ante el público y vender su imagen, no va a crecer más que Leonel. Entonces, en este sentido, aquí le consejo más para los dos, Leonel Fernández, que analice por qué tiene tanto rechazo y empiece a trabajar el rechazo para convertirlo en, por lo menos neutralizarlo o convencerlo. Y en el caso de Abel Martínez, que entienda que él necesita una estrategia, que él no puede hacer su propio jefe de campaña. Ahora, el PLD tuvo 20 años en el poder. Y durante esos 20 años, este fue uno de los países más corruptos del mundo. Leonel Fernández encabezó un gobierno absolutamente corrupto. Construyó un partido hegemónico. Se blindó a la justicia con los fiscales, jueces, etc. Se hizo una constitución a su medida para garantizar que no sea así. Sin embargo, ni Leonel, ni Danilo, ni nadie ha tenido una actitud autocrítica de decirle a este pueblo, a este país, es verdad, nosotros cometimos errores, nosotros teníamos el poder absoluto y el poder absoluto lo corrompe absolutamente todo. Sí. Y ellos han seguido diciendo que no, ellos son los mejores, etcétera, etcétera.
Y yo creo sí, que Leonel Fernández debió, o alguien importante dentro de ese partido, debió asumir una actitud autocrítica frente al país. Eso no te quita nada, reconociendo los errores, reconociendo que te equivocaste. De hecho, cuando yo me junté con Leonel Fernández, 20 años después, que nos juntábamos en la casa del teórico Jimmy Sierra, que en paz descanse, él me dijo, pero me lo dijo a mí, ¿no?, que había cometido un error, alejándose de gente como yo, como Colombo, como Juan Bolívar Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mi problema contigo nunca fueron políticos, personales, fueron generacionales, porque si alguien pudo haber hecho cosas por este país, ese fuiste tú, y no lo hiciste, al contrario, te aliaste al gran capital nacional extranjero, dijiste que era balaguerita vinchista, te alejaste de la práctica de Juan Bosch, ustedes dejaron de ser bochista, aun cuando Bosch había garantizado que si el PLD llegaba al poder, ningún PLDista se haría rico con los dineros del pueblo. Y eso no fue lo que pasó. Todos se enriquecieron con el dinero del pueblo. Pero nadie ha sido capaz de sentarse a decirlo. La mayoría de los dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo no pueden justificar la fortuna que tienen hoy. No pueden. No resisten ni siquiera una auditoría visual. Y yo creo que en eso hay una gran parte de errores. Ahora, yo te pregunto a ti por tu experiencia como consultor. Todas las encuestas, todas, absolutamente todas, por lo menos, incluyendo las que yo conozco, marcan una tendencia de triunfo, tanto del PRM como del presidente Luis Abinader. Esta última encuesta, Gallup, por igual. ¿No crees tú que la diferencia entre el presidente Abinader y la oposición ha llegado a un punto en que es casi imposible que eso se pueda revertir? La respuesta después de la pausa.
Autocrítica sin estrategia no va a servir, porque digamos, te vas a hacer viral, la gente lo va a ver, pero si no hay una estrategia no hay cómo enganchar a la historia de lo que está ocurriendo. Yo estoy de acuerdo contigo, los políticos tienen que aprender a ser humanos, no son perfectos, tienen que reconocer sus errores, tienen que aceptarlos, tienen que dejarse guiar también, pero también tienen que saber liderar y saber reconocer cosas. Y yo siempre he dicho que tanto el PLD, la historia del PLD, que tiene todos los casos... ¿Alan García lo hizo? ¿Ah? ¿Alan García lo hizo? Alan García lo hizo en su momento. El PLD tiene en su haber, así como tiene los casos de corrupción, también tiene el haber cambiado y transformado este país de una u otra manera. Porque hay toda una infraestructura que también tuvo, perdón, el Partido Reformista y el propio PRD. Sin embargo, parece haber olvidado su pasado, parece haber olvidado lo que hicieron por este país. Porque la vergüenza puede más y te dejas llevar por el momento de querer resolver. Entonces aquí es donde está el gran dilema que se presenta muchas veces con este tipo de partidos, que si no eres capaz de romper el molde de la perfección o de lo tradicional, vas a quedar encerrado en el mismo lugar donde estás. Y la gente lo que quiere son políticos genuinos. Y esa espontaneidad, esa, digamos, irreverencia, es lo que la gente empieza a buscar en la conexión. Por eso hoy vemos cada vez que políticos menos se ponen corbata y andan más con zapatos tenis. Polito Mejía. Puede ser, no. Es el otro extremo de la espontaneidad. Es un estilo, pero por ejemplo tú lo ves ahora, el presidente fue electo sin usar mucho corbata, cuando en la campaña del 2016 era el político tradicional con saco y corbata. Ahora lo vemos más bien que los viernes son de chacabana blanca, guayabera se le dice en Venezuela. Y tú lo ves como ahora también vemos como incluso en plena convención Carolina Mejía tenía un zapato de un color y un zapato de otro, y el presidente en pleno discurso tuvo que hacer alusión a eso. A los foques. Entonces eso es algo que se va acercando, y vamos a ver más fenómenos tipo a los foques, tipo Bolivarela, tipo influencer en la política, porque son gente que se está acercando más a la realidad de lo que vive cada uno de los ciudadanos, y no entra en la perfección de lo que yo debo ser como político y dejo de ser humano. Entonces ahí es donde está la disyuntiva y donde hay que hacer cambios reales. ¿Qué papel juegan las redes sociales en estos momentos en las campañas electorales? ¿Perdón? Las redes sociales, ¿qué papel están jugando hoy día? El papel que juegan los medios de comunicación tradicional. Las redes sociales es un canal de comunicación. El que no lo sepa utilizar no va a llegar. Tú puedes tener like, tú puedes hacer algo, como dicen acá, perísimo, chulísimo, pero que si no tiene un contenido político, si no se le hace un análisis de riesgo, porque también yo puedo decir cualquier cosa y se va a hacer viral, pero llego al poder y después ¿qué pasa? Claro. Te van a sacar eso que no lo hiciste. Entonces también tienes que hacerle un análisis de riesgo a todo lo que digas en las redes sociales, porque además ya no hay secretos ni siquiera en Las Vegas. Ahora todo se sabe por medio de las redes sociales. Entonces las redes sociales es un canal de comunicación, es la forma de aproximarte al público y es una fórmula perfecta, por decirlo de algún modo, donde tú comunicas tu mensaje, pero también recibes lo que la gente quiere. Te pregunté si las encuestas no marcan una tendencia a favor del presidente Abinader. Y de que es casi imposible ganarle. Mira, imposible no hay nada en la vida. Lo que necesitas mucho. Pero solo si salen cueros por el malecón y se pone loco, porque le lleva casi 30 puntos al más cercano. Habrá que ver cuando entre la campaña finalmente. Yo vengo diciendo además que el presidente Abinader puede ser el primer presidente reelecto post pandemia, y eso viene por ser una tendencia. Ahora, yo digo, imposible no hay nada. Lo que hay es ausencia de estrategia por parte de los otros dos candidatos, que no han terminado de entender que necesitan diferenciarse y ser irreverentes. Porque yo te digo, Luis Abinader comete pocos errores hablando. Sí, pero los errores existen. No, por supuesto, pero yo te lo digo porque, por ejemplo, yo recuerdo la campaña en la que Hipólito Mejía, yo creo que cometió errores importantes.
Sí. Sin embargo, Luis es más cuidadoso, a eso que me refiero. Estamos en un juego de pelota. Estás ganando, vamos a ponerlo en términos de carrera, estás ganando 6-3. No, te ganado 10-2. Dale, 10-2. Cualquier picheo cuenta. Y si tú te das papaya, le das facilidades a tu adversario, te la van a batear. Ah, no, por supuesto, claro que Entonces, sí. acá el que menos se equivoque, en el caso del presidente Abinader, el que menos se equivoque, necesita equivocarse lo menos posible, no solo él, sino su partido, para poder asegurar la reelección. Mientras que los que están del otro lado tienen que saber qué tanto tengo que retar el poder y qué tan irreverente tengo que ser para llegar a ¿Qué tanto va a influir en el proceso electoral las políticas puestas en práctica por el presidente contra la corrupción, que ha dado demostraciones más que, bueno, reconocido incluso internacionalmente, ¿no? Fíjate que la Gallup lo dice, la estabilidad económica como primer punto, segundo las ayudas sociales, los programas sociales y el ataque contra la corrupción. Son los 3 puntos principales que salen en la Gallup. Y el tema haitiano. El tema haitiano, eso ha sido un tema que no sale en esa pregunta, pero sí vemos como el 90% de la población, 96% sabía la situación del río Masacre y sí aceptan la gestión que ha tenido el presidente, que ha sido capaz de unir a todos los partidos, menos a la alianza opositora, a que firmaran un pacto en foro de defender la soberanía nacional. Raniero Casoni, gracias. Magnífica conversación. Esperamos vernos en otra oportunidad, ¿no? Siempre a la orden, cada vez que esté aquí, conmigo cuentan. A mí me encanta estar aquí con ustedes. Bien. Amigos, gracias. Nuestra invitación a una nueva entrega de Nosotros a las 8.